Estoy en vivo. Boa tarde, más una transmisión en vivo de Conversa de Candombe. Hoy más que especial, vamos a estar con la increíble Chabela Ramírez directamente de Montevideo. Vamos a esperar a ella va a estar llegando de aquí a poco. Muito obrigado, pessoal, ¿cómo están todos? Tomara que ven. Yo soy Machi Torres, estamos aquí directamente de Río de Janeiro. Ahí llegando Cami para ver a la tía. ¿Cómo anda Cami? Bueno, espero que estén todos bien por ahí, cómo la van llevando en esa cuarentena. Nosotros bien, gracias a Dios, tranquilos. Me voy a sacar la gorra porque no tengo ahí sola acá. Bueno, Bueno, grande Cami. Saludos ahí, ya sos abuela. Felicidades. Bueno, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están pasando acá? Estamos bien, cuarentenados todavía. Continuamos en esta, en estas conversas de candombe para matar la saudade y conversar un poquito de la vida, de la gente, de las historias. Gonza Olivera, grande Gonza. Saludo para toda la teja ahí. Bueno, una cosa buena que, como estamos acá en Río, bueno, empiezo hablando portugués, pero la mayoría de la gente que entramos acá son de Uruguay. Ahí está Chabela. Está llegando Chabela, minutitos. Aló Chávez, Hola Machi, ¿cómo ¿cómo andás? estás? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, 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 bárbaro. Qué bueno, ¿Cómo qué bueno. andás? Bien, todo bien, acá estamos bien. Bueno, muchas gracias, Chávez. Sí, sí. Gracias ahí, gracias a tu compañera, a tu amiga ahí que por ayudarnos acá, Lucía, a Lucía ahí va, sí. a ayudarnos con a concretar esta conversa. Primero agradecerte a ti, bueno, eh, la idea es eso, una conversa. Yo no soy periodista, ahora que bueno, estamos en este momento especial de esta cuarentena en el mundo, surgió esta idea así de generar estos puentes ahí, conversando con las personas sobre este universo que llamamos candombe. Y bueno, yo ayer a la noche me fui a dormir, que no pude, y estaba pensando, digamos, cómo comenzar la conversa con Chabela y ¿sabes qué le voy a preguntar a Chabela? Después digo, ahí de repente vino esa música que dice, mira al espejo a tu alrededor, allí respuestas encontrarás y que el tambor no es solo fiesta, ¿no? No es solo fiesta. Y ahí comencé a pensar, digo, comencé a pensar en ti y cómo, porque podemos hablar de Chabela artista, Chabela cantora, Chabela mujer, Chabela en la política, Chabela, eh, eh, en La política fin, partidaria, ¿no? no, partidaria no, pero en fin, digamos, no partidaria, pero de alguna forma también una forma ¿no? En el activismo, Chabela compositora, Chabela madre, valores, Chabela bailarina, Chabela bailarina, Chabela programa. cocinera también, afrogama. Ah, no, en la parte de la cocina, mirá que estoy para atrás total. Estoy No, yo perdiendo la como... mano, así que. No, eso no se pierde. Chabela, eh, espiritualidad, Chabela religión, en fin. Contanos, vamos comenzando a hablar de ayer. Ayer, por ejemplo, antes de ayer hablé ayer hablé con Diego, hablé con Mael y, y todo el mundo, digamos, los dos citaron a Carmen Abella, que era tu tía, ¿no? Y fue Y como, ti, la uno. Sí, y sí. fue como ellos, digamos, fue como la que influenciaron, digamos, comenzaron, cuando hicimos esta pregunta, digamos, cómo comenzó su vida y tal, los dos me citan primeramente a, a Carmen Abella. Y yo te digo, eh,
contarte que yo me crié en una época en la cual el arte estaba demonizado, ¿no? La artista o el artista era el vago, el atorrante, el malviviente, el bohemio, el todo mal de una familia. Claro, Y mi tía Carmen, a la parte, la única hermana que tuvo mi madre, ellas eran únicas hermanas, era la artista de la familia. Y había otras tías que hablaban, de mi tía Carmen, te puedes imaginar. claro, Y yo la amaba, porque aparte mi tía era muy dulce, muy cariñosa, una mujer muy sensible ella, ¿no? Entonces era muy cariñosa, especialmente, no porque no quisiera a mis hermanos, conmigo, porque yo siempre fui muy familiera. Entonces siempre me dijeron la gorda desde chica, porque era la gorda, entre mis hermanos yo era la gorda. Y ella siempre me atendía mucho porque yo era llorona, era pesada y era sensible, y a ella le gustaba todo eso. Y yo tuve sus hijos, mis 3 primos hermanos. Mi primo Marcelo se llevaba bárbaro con mi hermana, porque se llevaban un mes de diferencia. claro. Mi prima Adriana se llevaba muy bien conmigo, nos llevamos muy bien. Y mi prima Sandra es un poquito más chica que mi hermano Fernando. Entonces, los primos hermanos, o sea, tenemos una relación muy buena, ¿no? Y mi tía Carmen, por eso para mí, cuando las demás hablaban mal de ella, para mí, yo así no la quería, yo para mí mi tía la uno. Y en realidad, vos sabés que con respecto a la música, en algún momento de la vida, siendo yo una adolescente, la acompañábamos musicalmente, yo tocaba el piano, y la Sí, acompañábamos con las primas y con las amigas en Axum, en alguna que otra canción, ¿no? Pero después cuando yo empiezo a cantar así, tuvimos pocas oportunidades de cantar juntas porque estábamos en diferentes grupos. El grupo que compartimos fue el grupo Bantú, que fue un grupo que, digamos, cuando yo era una gurisa, fue el primer grupo, digamos, como más formal en el cual yo actué, el primero. Y después que yo entré a Bantú, entra mi tía Carmen. Y al poco tiempo, por ahí pasaron como 4 años, yo me fui y ella se quedó. Se quedó hasta que Bantú se va en el año 90 para Francia. Y te voy a contar sí, una cosa que pinta así a mi tía Carmen, ¿no? Y mi tía Carmen se hizo todos los beneficios que hizo Bantú antes de ir a Francia en el año sí, 89. Todo lo que hubo acá en Uruguay, que había que ir a cantar acá y allá, promocionar, ella los hizo con Bantú. Y cuando llega el momento de ir, yo decía, Titi, ¿vos por qué no vas? Y ella me dijo, porque yo, con mi camperita de nylon, no voy a ir a París. Ella se quedó, ella tenía una forma de ser, capaz que vos decís es más que orgullosa, ¿no? Pero yo pienso, en ese sentido no hablo de orgullo, no hablo de vanidad, hablo de dignidad. Porque ella dijo, yo con mi campera, claro, había mucha pobreza, ¿me entendés? Ella después de sus tapados de piel en algún momento los tuvo, pero ya en ese momento no los tenía. Y ella dijo, yo con una campera de nylon a París no voy a ir. Y así hizo. Ahí se quedó y yo pienso que se me perdió una oportunidad de ver a una gran artista ahí cuando ella no fue, ¿no? Porque mi tía Carmen era artista en todo momento, de mañana, de tarde, de noche. Y cuando la ibas a la casa, ella era una pobre viejita. Y mi hijita, ¿querés que yo adoro las tortas fritas? Adoraba, ¿va? Ella me decía, ¿querés que te haga unas tortas fritas? Chabeli, me decía ella. Y sí, Titi, yo aprovechaba porque siempre fui flor de pocha para comer y siempre quería comerme todo. Y la verdad que tortas fritas como la de mi tía no encontré. Y ella me hacía las tortas fritas y tomábamos un tecito y esas cosas. Hubo un momento que tomábamos una sidra también, porque eso también hay que contarlo. claro, claro, Este, claro. La vida se conforma de muchos de sabores. todo. Y un día, y siempre iba a comprarla yo, ¿no? Yo llegaba a la casa de ella en Cuarén y Gonzalo Ramírez, que en los últimos años de su vida ella vive ahí, y decía, chévere, vamos a tomarnos la sidrita. Y bueno, Titi, allá, en un sábado de tarde, un domingo de tarde, suponete, nos tomamos la sidrita, comíamos las cosas que quisiéramos. Pero ella cocinaba en un toque, ¿eh? Hacía una Claro. torta que tenía un huevo solo que no sabes lo que era. Impresionante. Y un día ella me dice, Chabeli, vamos a comprar la sidrita. Dije, no, Titi, no tomo más. ¿Qué te pasa, Chabeli? ¿Estás enferma?
Mi tía no entendía que yo no quería tomar más. ¿Viste? No, no. Y yo dejé de tomar, nunca más tomé yo. ¿Viste? Cuando se fue mi hermano para España, yo dije, si mi hermano que éramos tremendos los dos. Si él pudo dejar de tomar, ¿por qué no yo? Entonces, Claro. nunca más tomé. Y mi tía, bueno, ella después por su enfermedad y eso, también tuvo que dejar, pero yo lo hice porque quise. Y bueno, por eso te digo, mi tía Carmen era una persona muy especial. Que más allá de la cantante, que Un poco. Ahí ah, va, ahí volví. ¿Me ves? ¿Escuchas bien ahora? sí, 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 estamos bien. Acá está Lisa. Se está escapando, Lisa, ¿verdad? ¿cómo Lisa estás? Bien. hermosa. Igual que vos, preciosa. Es que estamos en el cuarto y voy a aprovechar esas cosas de la vida. Mirá nosotros donde vivimos. Nosotros vivimos en un convento de nuevo. Aló. Ahí se cortó de vuelta. Ahí, Chávez, ¿me ves ahí? Volví. Es que ahora me vine al lado de la computadora porque tengo acá el ruteador y se pierde un poco la señal cuando me muevo. Mm. Pero bueno, continuamos, estamos bien. Él le saluda a Jorge Bustamante, mi compañero acá de la casa que te va para su casa. Un abrazo grande ahí. Y Es- ahí volviendo entonces, esa, aquella época también, ¿no? Que tu tía, digamos, fue como la primera que comenzó a ingresar así, digamos, en el mundo del candombe, digamos, en el ambiente. A, ¿cómo es tu entrada? ¿Cómo comenzás vos así a participar de las comparsas en aquella época? Yo en realidad, mi tía era cantante, pero sí salía en comparsas también. Pero ella en aquel momento le gustaba más como la música tropical y eso, porque el marido de ella fue uno de los pianistas de la Borinquen, entonces ella estaba más para la música tropical y en los cumpleaños y todo eso, la que cantaba los boleros y todo era ella. Claro, estar en el candombe, no se entra en el candombe, en el caso de nosotros. Nosotros estábamos ahí, ¿me entendés? Porque vivir en un barrio como este, en esa época, porque acá ahora es todo distinto, pero vivir en barrio, antes no había en otros barrios, no había en otras manifestaciones como más públicas como acá en el barrio. Y mi mamá y mi tía Carmen habían nacido acá, por lo tanto, eran más que hinchas, ¿no? De los Claro, tambores de cine. Aunque te digo una cosa, a mi mamá le gustaban los tambores de cordón. Yo también siempre lo digo, bueno, porque para decir la verdad es que todo. A mi mamá siempre venía con los tambores de encina y todo. Iban las dos en aquel momento con mi madrina por la vereda, iban del brazo ellas bailando. ¿Sabes lo que es ir bailando con tambores del brazo? Solamente ellos. Y yo que supongo que yo que otra gente grande también lo haría, ¿no? Porque era una época también como de mucho pudor, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, dicen chiquilinas, vengan acá, que si las ve tu padre, mi viejo era del otro lado, mi viejo del sur. Entonces, ¿qué claro, pasaba? Mi viejo íntimo mío, Juan Ángel, y todo. Y entonces decía, que no vayan con los negros del barrio Ancina. Y mi mamá, o sea, escuché el primer tambor, vamos chiquilines. Y ya salíamos todos trotando rumbo acá, y salíamos con los tambores. Y decía mi madre, por favor, cuando lleguen a Ejido,
póngase al lado de nosotros, porque al principio íbamos al lado. Después yo que era bastante audaz, me fui corriendo, Isabel, ven acá, y yo me iba corriendo a hacerme la tonta. Después bajamos la vereda, y ya después bailábamos delante de los tambores, como sean todas las chiquilinas. Y mi mamá nos dejaba. Después, cuando llegábamos a Ejido, teníamos que volver al lado de mi mamá y de mi madrina, y después estaba tranqui hasta Cuarén, ¿no? Después llegó un momento que ya íbamos solas a los tambores, ya. Mi madre y mi madrina se quedaban mirando por la ventana. Claro, Lo bien que hacía. Lo bien que hacía. qué bueno. Acá tenemos varias personas acá conectadas. Están mandando saludos. Fernando, Fernando Zurdo Ramírez, Grande Chabela. Ahí va Eh, Fernando Ramírez. No es mi hermano, pero es un gran amigo. Sí. Tu hermano está en España, ¿no, Chávez? Sí, mi hermano Fernando Ramírez está en España. Ahí va. Bueno, Este Fernando Ramírez, gran amigo. Y de la familia ya, podríamos decir. ahí va. Él Ahora que está sabe. viendo bien. Bueno, cualquier persona quiera hacer preguntas, la idea de la live es, digamos, es interactuar con las personas también acá. Eh, y ahora, Chávez, y bueno, vos comenzás a participar, digamos así, en carnaval mismo. ¿En qué Eh, año? ¿En qué año? Yo empecé activamente en el año 80. Porque yo, al igual que mis amigas y todo, íbamos a todos los ensayos de las comparsas, Sí, ¿no? Y, pero de salir en carnaval en sí fue en el año 80. Yo recuerdo cosas maravillosas de las comparsas y cosas que no tanto, como todo, ¿no? Siendo unas gurisas, nosotros íbamos al ensayo del Kiko, el Kiko Acosta, que estaba en, no me acuerdo cómo se llamaba la comparsa, ¿puedes creer? Estaba en Maldonado y Santiago de Chile. Entonces había una tranza para el ensayo, porque a nosotros nos dejaban un poco, pero te ponían horario, a las 10 de vuelta, sí, y perdón, no te olvides que estábamos en época de dictadura acá también. claro, Y a mis amigas no las dejaban ir, entonces ya mi hermana mentía, doña Isabel, que vamos a comprar, vamos a la farmacia, vamos a comprar tal cosa. Y claro, si íbamos para el ensayo, ahí con una locura bárbara, y nos encantaba ir al ensayo de Kiko, también después, ya más grande, que ahí ya se estaba terminando Ancina, o antes, fue antes, íbamos al ensayo de Serenata Africana en Diego Lamas y Rivera, que ahí cantaba mi tía, cantaba las Kiko, las hermanas, las Acosta, el Manco Emilio, no sabes lo que era. Era tremendo, tenía un carácter el tipo increíble. Y yo siempre decía, yo lo escuchaba, un día llegué al ensayo y estaban, viste, él diciéndoles de todos los componentes, de todo el mundo, mozzarella, así. Y yo pensé, y lo dije, si algún día llego a cantar, este hombre nunca me va a dirigir. Y también como miedo, ¿viste? ¿Qué claro, pasó? No pasaron tantos años que el loco es el director de los esclavos de Nianza. Y los esclavos de Nianza iban a ensayar las partes en mi casa, porque en mi casa nosotros teníamos un piano porque mi viejo nos había comprado de chicas para tocar. Y cuando se sí, hacía el ensayo de los esclavos, iban a ensayar las primeras cosas en mi casa. Ay, yo cuando la vi la primera dije, ay, ahí está ahí el Manco llegó. Emilio. Sí, no, no, no. Y bueno, y nunca llegué a salir ni nada. Yo empiezo en el 80 con Lupita en Marabunta, porque el año anterior mi tía Carmen y Cacho Jiménez y otras personas grandes, muy queridas y queribles, tuvieron alguna diferencia, no salieron. Y Lupita, nosotros siempre nos escuchaba cantar, porque todo lo de nosotros era de canto, de actuación, ¿viste? Nosotros. Porque yo iba a la casa de mi amigo el Daniel Vera, que vive ahí en Encina 1036. Y Lupita vivía en el piso de arriba, ¿no? Con María Castillo, con su señora, María Castillo no, con María, con el Chato, y nos escuchaba cantar. Y un día me dice, siempre me decía, adiós hermosas, nos decía él cuando pasaba, adiós Lupita, adiós Lupita. Un día viene y me dice, Chabela, ¿vos no querés salir en Marabunta? Imagínate Aparte, lo que fue para mí, porque yo salía en era, grupo. Marabunta era como decir, salir en Nacional o en Peñarol, ¿me entendés? Una claro, cosa era la así. época, fue más o menos cuando comenzó a salir Marabunta, fue, ¿no? Los 80.
Claro, yo salí en el 80, pero el año anterior había salido Marabunta, creo Ahí que va. 2 años antes. Sé que era nuevita Marabunta y estaba con toda la fuerza. Y toda la fuerza, claro. Pa, imagínate, yo tenía un novio. En aquella época los novios pretendían decirle a uno qué era lo que tenía que hacer. Claro. Imagínate cómo lo dejé Justo a vos, rápidamente. ¿no? Justo a vos. Te quiero, pero prefiero extrañarte. Claro. Digamos. Me quedo con la saudade, dijo. Sí, porque aparte hay otra una cuestión familiar y de amigos que, no, viste esos novios de antes, ¿no? Claro, Nada. Lo dejé el novio, salí en Marabunta, aparte le tuve que decir a mi viejo también, la otra parte, porque el novio claro, lo podía claro. dejar sin problema, Pero ¿no? tu padre, claro. Lágrima más, lágrima menos, pero a mi padre, que era fatal, porque a mi padre ya habían ido a hablarle de Zumbaé, del Aquiles Pinto, que gran cariño, que hace poco que falleció. Sí, Habían ido a hablar con mi viejo y todo para que saliera de Zumbaé, y mi viejo le dijo, de ninguna manera. Y Aquiles y mi viejo eran amigos, porque nosotros vivíamos en San Salvador y Salto, sí, y Aquiles vivía en Tacuarembó y Cebollatí. Ponele que a 3, 4 cuadras. Habían vivido por ahí, se conocían y eran amigos y todo. Y mi viejo agarró y le dijo que no, tranquilo. claro. Yo quedé con aquel bajón porque, ¿qué pasaba? Yo en esa época salí en Grupo Bantú. Grupo Bantú es un grupo que es súper didáctico, que existe hasta el día de hoy, Sí, que te enseña montones de cosas, pero claro, para mí que tenía 19, 20 años, era más que aburrido. Y lo digo con todo respeto hacia Tomás, todo. claro, Para mí era aburrido, eran todos grandes. ¿Sabes quién salía en Bantú, al cual yo quise muchísimo y sigo queriendo a pesar de la muerte? Salía el Cacho Jiménez, el padre de claro, Malumba, uno de mis mejores amigos. claro, claro, claro. Salía el Cacho Rivero, salía toda esa gente grande, ¿me entendés? Yo entré en Bantú como suplente de Andrés Uriarte, que está vivo todavía, es un tecladista que dice que ahora debe tener como 80 y pico de años, dice que toca jazz 8 horas. Imagínate, él era el pianista de la Cienfuegos, la mejor orquesta tropical que he visto en mi vida, y yo era la suplente de él, imagínate. Pero Claro, claro, claro. era aburrido, para mí era aburrido. Le pedí a Cacho, por favor, Cacho, trae a Malumba. Allá viene Malumba Bantura, Claro, ahí también Maluma, conocí. Maluma de tu edad, eran Claro, jóvenes Maluma, también en esa nosotros nos época. llevamos unos meses. Maluma nació en marzo, yo nací en noviembre del Claro, mismo año. claro, Y nosotros, como imagínate, porque aparte Maluma y yo éramos amigos, por eso fue que le pido que yo que lo lleve. claro, Y un amigo mío anterior, que entra antes en Bantú, fue el Eduardo Daluz, que el Eduardo entró en el año, a ver, déjame ver, 78, por ahí, 79, yo entré a fines de 77. Ay, con el Eduardo desde que nos conocíamos era como que nos habíamos visto toda la vida y ya arrancábamos para acá y para allá, ¿viste? Lo que yo siempre fui a andar para todos lados. Y lo que nos pasó con Malumba, Eduardo seguíamos cantando para todos lados. Lo que me pasó con Malumba es que Malumba me iba a buscar siempre para ir al ensayo y yo tardaba. Viste que en esas etapas de la juventud, uno en el baño pasa 88 horas, hasta que te pones en las pestañas otras 88 claro, horas claro, más, claro. todo hasta que yo no salía con el afro, que mira cómo ando ahora, mira cómo ando que ahora mismo estás así. Pero en aquel momento, si yo hacía así y se me enredaba, volvía al espejo, ¿no? Claro. Entonces yo tardaba todo eso. Y Malumba, por culpa de mí, lo echaron de Bantú. No, Para que veas sí, lo echaron porque llegamos tarde, venía 1 hora antes a buscarme. Y yo estaba mi peinadera, con mi baño, que este y el otro, tenemos que ir a Sayago, no sé dónde, y llegamos tardísimo a la actuación, y hubo otro que fue Morchola, que llegó después que nosotros y no lo echaron, pero Tomás, sí, mi amigo de tantos años, lo echó a Malumba, y ya al poco tiempo ya no era lo mismo sin Malumba, ¿viste? Estar claro. en Bantú y todo. Pero Ya, canta esa experiencia. ya, para quien no sabe, el grupo Bantú, ¿qué fue? ¿O qué es el grupo Bantú, digamos? Sí, existe el grupo de Existe, Bantú. claro, claro. Es un grupo de candombe que es altamente didáctico, que tiene poesía, tiene danza, tiene canto, tiene una orquesta en su momento, no sé cómo está ahora, le voy a preguntar a Tomás cuando lo vea cómo está Tomás Bantú Chilmil. ahora. Y me acuerdo que, ¿sabes qué? Conocí a Nicolás Guillén en Grupo Bantú. ¿Por qué? Porque Tomás recitaba un poema que se llama El apellido, que el poema es larguísimo porque después
lo busqué, es un poema precioso de Guillén, y él en todas las actuaciones donde íbamos, él lo recitaba, y hablando de identidad, el Sí, apellido sangriento y capturado que pasó por el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Era una cosa que a mí me emocionaba tanto, tanto, que vos sabés que entre todo eso me quedaba en Bantú, entre otras cosas. Después al final me termino quemando sola, pues yo hablo demasiado. Pero me quedaba, igual nadie nos está viendo porque ahora, ¿sabes? ahora está, Tomás, con todo respeto, Tomás. Porque tenía esos poemas que eran preciosos y se hacía la conversación de tambores, que ahí toca el Cacho, el padre Malumba, Sí, con, no estaba Perico, ¿quién? Y Víctor Suárez. ahí va. Y entonces yo hacía la conversación de tambores y eso, y lo que tenía Aventura es que los temas que hacían, a mí no me gustaba. Imagínate que ellos cantaban, Tomás cantaba Candela, todas esas canciones, que para Claro, mí estaban de menos. ¿Por qué? Porque yo soy de la época, yo transcurre mi adolescencia en dictadura. claro, Y uno claro, como todo dice otras cosas, quería claro, decir otras cosas. claro. Candelé para aquí, candelé para allá, no estaba ni ahí. Y lo que pude lograr en aquel momento es que Tomás me dejara cantar una canción, porque empecé tocando el piano y después terminé cantando, bailando, haciendo de mamá vieja, haciendo coros, todo, ¿no? Y entonces me dejó cantar una canción que la más moderna que teníamos en aquel momento era El último divague de Rada, que Ahí a va. mí me encantaba. Pero, por ejemplo, canciones como Negro, como Biafra, que a mí me encantaban, no, Claro, nunca no llegaron. De todos modos, yo soy de la generación de Candombe Beat, que si te tuviera que decir quién era en aquel momento de Candombe mi artista preferido, te digo, aparte de Rada, que hacía otras cosas, como artista, Mike Dogliotti. claro. Adoraba a Dogliotti yo, y todas aquellas canciones, todo instrumental hacía Dogliotti. Sí, El Never, Never, yo sé, pila de cosas, y que también yo tenía mis delirios, que por supuesto que mi padre no me podía seguir la cabeza, y terminé cometiendo un grave error, porque yo tenía un conjuntito, yo antes de entrar en Bantú tenía un conjuntito, que era Malumba, el Luis Quiroz, Miguel Bembela, estuvo Enrique Bueno, también unos amigos míos, ¿no? Y yo tocaba el piano, cantaba, ellos hacían coro, y el grupo se llamaba Bembas, éramos todos adolescentes. Bembas. ¿Qué sí, imagínate. ¿Qué le pasó a Chabela? Yo siempre tendría que contar la aventura de Chabela. Yo tenía un examen que dar, yo soy preparatorio de medicina. Entonces y estábamos en Axum en ese momento y nos habían invitado a Melo. Es Sí, decir, Melo era como decir, van a Hollywood, por lo menos para mí, ¿viste? Ay, a Melo, todo. Yo estaba loca de la claro. vida. Ay, llega diciembre. Yo tengo que dar mi examen de biología. Chabela por primera vez pierde un examen. No, Por lo tanto, fueron todos al Camelo menos menos, vos. menos yo. Sí, sí, sí. Este, pero siempre buscando, ¿no? Tener cosas más, ¿cómo te podría decir? Muy cercanas a la música. Yo tocaba pila de oído. Porque yo también estaba eso de que una cosa es la música clásica, que a mí me encanta, Sí, pero después nunca más. Pero yo escuchaba un reclame, iba y lo tocaba en el piano, escuchaba eso y iba y lo tocaba en el piano. Pasaba todo ese juego de siempre, ¿no? Por eso es un instrumento que yo quiero tanto. Y después llegó un momento como mi padre no me pudo, yo quería ser como Dogliotti. Y claro. yo hacía tan taran tan pam pam param param pam, todas esas las tocamos, no sabes cómo nosotros. Y quería un piano eléctrico yo para salir a tocar por todos lados. Mi padre, por supuesto que no me lo compró. Primero porque no podía. Y segundo porque yo entiendo que si mi padre me hubiese dejado un piano eléctrico, a las 2 semanas yo ya no estaba ahí. Yo quería volar rápido, ¿viste? Yo quería todo así y bueno, supongo yo que tendría razón mi padre. Chávez, mirá, acá tengo una primera pregunta de aquí un amigo de aquí de Brasil. Dice, quería saber cómo Chabela ve la influencia de la cultura afro-brasilera con la cultura afro-uruguaya. ¿Cómo voy a ver la influencia? Somos hermanos. O hay que decir primos hermanos, ¿cómo hay que decir? No, hermanos creo que, hermanos, Aparte la persona que dice la cultura afro-brasileña,
o afro-brasilera, se refiere al samba u otras manifestaciones, no sé. Sí, o Pero sea, yo creo que es lo mismo con la diferencia que de acuerdo a dónde se estacionó, funciona de tal o cual manera. Pero hay una cosa que hay en común, siempre para liberar. Eso es siempre. fundamental, siempre para liberar. Entonces, los mismos esclavos que estaban allá son los mismos que estaban acá. Somos yo, por eso, cuando hablo de hermandad me refiero a eso. América Claro, Latina es toda una. sí, América es mulata, es negra y tiene sus características heredadas de la esclavitud. claro. Entonces, nosotros, tanto los afrobrasileños como nosotros, sabemos perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de cultura. Porque pues, una cosa es hablar de religión específicamente y otra cosa es algo más generalizado que tiene que ver con la negritud, tiene que ver con la identidad afro. Y ahí si yo voy a Brasil, y mirá la camiseta que tengo puesta. Me Esa- regaló la amiga brasilena de allá del nordeste. ahí va, qué Ay, lindo. Recife. De De Recife, soy horrible. Recife, Soy horrible de Recife. geografía y Chabela no se llevan bien. No, pero es el nordeste brasilero. ¿Viste? No estaba Capital de, equivocado. capital de Pernambuco. Pernambuco, Ahí va. Pernambuco, primer puerto de esclavos de América Latina. Primer Mirá vos. puente, primer puente. ¿Sí? Claro, Pernambuco, Bahía, Río, parecido claro, a los compañeros brasileños, no sé quién habrá sido. sí, ¿Qué diferencia? Decirle, Pernambuco, Bahía, Río, Montevideo. Ahí eran los puertos de desembarco. Entonces, ¿cómo pudo haber una influencia? Todos de todos, pero sobre todo más nosotros, de ellos que en cantidad son mucho más y han podido resguardar que ellos de nosotros, porque para empezar, porque Brasil es un país muy hacia adentro, y para seguir porque Uruguay y Argentina son uno de los países más europeizados de América. Entonces nosotros claro, lamentablemente hemos tenido que desapegarnos de un montón de cosas que podríamos haber aprendido y no se pudo. claro. Perfecto. Acá una de las cosas que desde el tiempo, yo estoy ya 8 años acá en Río de Janeiro, ¿Ah? y mismo cuando Katanga vivió acá, de alguna forma vivíamos constantemente, Catania mucho menor. menor, Katanga, Edison Paredes, un abrazo ahí para Katanga. Eh, Era la sorpresa, por ejemplo, bueno, ver, por ejemplo, específicamente de Katanga, Katanga capoeirista, que vino acá a Río, que Río tiene una tradición de capoeira, la capoeira se desarrolló en los puertos, ¿no? Katanga llega, uruguayo, negro, entraba a las rodas, no hablaba con nadie, entraba a la roda, jugaba y pegaba el berimbau, tocaba, cantaba, y aparte los jugaba con los brasileros, y los brasileros venían y le decían, vos sos baiano, no, soy uruguayo. ¿Qué? Le decían, uruguayo, hay negro en Uruguay, tipo, esa era la primera, tipo, El negro en Uruguay. y la primera, sí, tipo, primera respuesta, o cuando preguntamos, si bien acá, bueno, Brasil tiene, ¿no? Una cultura, digamos, afro muy presente y también muy perseguida, ¿no? Hoy en día, y desde siempre, ¿no? No es desde ahora, pero las personas ver en la calle los tambores y preguntar de dónde son y les decías de Uruguay no lo podían creer. Quizá Claro. personas que sí viajaban o personas que sí involucradas en la parte, en el área cultural o artistas, sí conocían Uruguay o habían conocido, sabían del candombe. Pero en general así, esa fue una de digamos, cuando comenzamos acá con Candombe de la Pequeña África, que con ese movimiento fue como para visibilizar un poco esa parte que no, acá en Brasil es una constante diaria de todos los días decir a la gente no que esto es afro-uruguayo Ujú, ujú, ujú. y, y que esto existe y que esto es una cultura hermana, que es como un hermano que vive allá en el sur. Y está, Claro. una vez conocí Y que vive el sur y es diferente al candombe el candombe que existe en Brasil. Yo siempre lo digo, el candombe en Brasil
en Uruguay, en Argentina. Muchos uruguayos no lo dicen, pero yo soy de las que me gusta decir todo o si no, no digo nada. En Minas Gerais hay un candombe que se inicia más o menos y aproximadamente al mismo tiempo que se genera acá en el Uruguay y se había generado en la Argentina, que yo he visto, yo iba seguido el año pasado a Porto Alegre con esta amiga mía, con Lucía y otras Sí. amigas, esta amiga más, la hermana de ella, y en Minas, que lamentablemente no he podido llegar a Minas Gerais, pero también he buscado la manera, y espero que pueda lograrlo, de llegar, y cuando nosotros decimos, hay candombe en Minas Gerais, que es cerca de Porto Alegre, y la gente dice, ¿dónde? O han No, venido acá a la no, casa, y Minas la gente Gerais, le dice, no, Minas Gerais más es arriba más del río, sí, sí, más más allá. arriba, más arriba, serán 2 días y poco de viaje de ómnibus, de Montevideo. Que Mira, queda de acá, de donde nosotros estamos, en Río, será unas 6 7 horas de ómnibus, porque es en la Serra do Cipó, el candombe de acá. En Minas Gerais yo he visto videos de ese candombe, sí, lo he visto, es completamente diferente al candombe que hacemos nosotros, sí, totalmente. Se nota que es muy ritual, eso sí se nota. sí, sí, es completamente ritual y cada salida de tambor es en una fecha específica y Acá antes era así también. seguro. Después acá también se fue cambiando por otras razones, ¿no? Y tiene que ver con la supervivencia del candombe también. Pero es cierto que... yo con geografía soy horrible, perdóname, Machi, No, no, pero, vamos conversando de esto, estamos juntos, Chabela. pero además hablar de candombe de Brasil, hablar del candombe de Argentina, hablar del candombe de Uruguay, estás hablando de tres formas completamente diferentes de expresión. ¿Qué tienen en común? Que son tambores, pero en cada lugar se desarrolló de diferente manera. Yo Ah, cuando he escuchado algunos candombe de la Argentina, viste, del tronco colonial, y que decían algo así como bariló, bariló, sí, era distinto. Yo pensaba, alguna razón tiene que tener. Y yo creo que dependía de la influencia, se me ocurre a mí, mira que son presunciones mías, dependía de la influencia étnica de las personas que estuvieran en cada candombe. Acá en claro, Montevideo, por ejemplo, viste que como puerto de esclavos venían diferentes naciones. claro. La mayoría, si vos vas a preguntar en el Uruguay, ¿qué procedencia tienen los afro-uruguayos? Hay muchos que te dicen, son bantúes. No, todos no son bantúes. Todos no, claro, No. Y todos los esclavizados que vinieron acá tampoco fueron bantúes. Se claro. hablaba de los bantúes en 2-1 con respecto a otras etnias. Yo lo que tengo entendido, capaz que me puedo equivocar o no, pero creo que no, por las bases de las personas que me lo han contado, es que los últimos en llegar acá esclavizados, aparentemente, porque todo da lugar a dos, fueron los yorubás. Ahora, ¿qué Claro, sucede? Viste que en determinado momento viene la libertad de vientres, después viene la abolición de la esclavitud, que la abolición de la esclavitud acá se da, no sé cómo se fue en Brasil, sé que fue en 1888. 88, eh, sí. Fue bien después este, de... claro, pero yo te podría decir que a mí, en mi pensamiento, la abolición real, en la práctica, ¿no?, de la esclavitud se dio, del Uruguay, se da cuando se da la abolición en Brasil. ¿Por qué? Porque hubo una abolición en 1842, primero la libertad de vientre en 1825, anda sacando la cuenta. Sí, 1825 libertad de vientre, nadie nacería esclavo, seguían naciendo esclavos como locos. sí, 1842, la abolición de la divisa roja, de los colorados, sí, nada. 1846, la divisa blanca. Esa, la primera fue de Joaquín Suárez, un presidente. La guerra. sí, Eso significaba que si no volvías de la guerra no ibas a ser libre, pero que primero se daba la leva, lo vienen a buscar, lo llevan y después se empieza a negociar la libertad de los afro-uruguayos. La negocian ellos mismos. claro. ¿No? Que son cosas que por lo regular no se habla mucho. Oscar Montaño cita mucho a una Encarnación Benítez, de allá digamos, viene a ser del oeste del Uruguay.
de acá del Uruguay, que fue uno de los negociadores o negociantes, no sé, no, negociantes no, negociadores de la libertad de los africanos y los negros criollos. Y sin Claro. embargo, terminó la Guerra Grande en el 51, 52, 1851, 52, y seguían esclavizados igual. Y algunos iban presos porque decían que en vez de darles la libertad, decía que eran personas que se salían de la guerra. ¿Cómo se dice? Desertores. Las dos historiadoras más. Toda la movida que fue, ¿no? Fue una movida brava, porque si no hubiese sido por la industrialización, seguían esclavizados todo el mundo. Seguro. Con eso que decías Fueron matando todo el tiempo. de la llegada de los Yorubá también, yo creo, digamos, fue en ese último momento, digamos, en Salvador, Bahía, había un traficante de personas que hace un pacto con lo que hoy es sería el imperio de Dahomey Ajá. En Benín, y comienza a haber esa troca y esa demanda, ¿no? Porque Bahía estaba conformando, como era capital, ¿no? De Brasil, entonces con el imperio de Dahomey hace un tratado, digamos, para la demanda de esclavos y ahí es cuando Dahomey comienza a conquistar. Ay, volviste. ¿Estamos? Bueno, y decía eso, es que y creo que en esa época también, quizá ahora que con esta idea que vos me estás diciendo, puede ser que esa llegada de Yorubás en ese periodo puede estar dado a eso también, que acontecía en las costas de Dahomey, porque también dentro, digamos, lo que se conforma como candomblé acá en Brasil, que candomblé es una mezcla, ¿no? De varias etnias que llegan, ¿no? Y conforman esto que llamamos candomblé en Brasil. Eh, es cuando las personas de Dahomey toman algunos orishás del templo de los yorubás y también Claro. comienzan a cultuar a varios orishás dentro de su religión, digamos, adoptan comienza a ver esa mezcla. Entonces creo que puede ser Cuando que se tenga habla que de ver. cultura candomblé de Caboco, por ejemplo. Claro, porque Ahí también hay una mezcla con las culturas Amerindias, americanas, claro, americanas. amerindias, mejor dicho, amerindias. Ahí comienza, digamos, en el nordeste brasilero, porque una de las cosas que es importante, por ejemplo, en Pernambuco, bueno, Salvador y Marañón, que Marañón es bien allá arriba, casi cuando Brasil entra a las Antillas, digamos. Voy a ir En, algún día. pues vamos ya. Tenemos amigos, llave ahí para parar en todos los lugares. Vos habla conmigo que nosotros encontramos lugar para parar, no pagamos hotel, nada, ¿está? Tengo los Ah, pero tambores yo acá. llevo a Lucía, ¿eh? No, claro, Llevo vamos a todos, vamos Lucía. todos. Y No, en Marañón llega una princesa de Dahomey ajá. y ella funda una de las casas más antiguas de candomblé de Brasil, que es Fanti Ashanti, creo que es. ¿No? Yo estoy, Sí, ese nombre lo conozco. y es, digamos, de la casa Nagó, que después en la época, digamos, de los 70, 60 hay encuentros con las naciones. Ahí va. Perdón. Ahí,
En Pernambuco tenés también, están las naciones Nagó, bueno, las naciones Bantus también, que comienzan a los Yorubá están más en la parte, en Bahía, y todo esto va de una forma haciendo todas La esas... primera, claro, cuando vos me hablas de que las primeras casas de candomblé están en Bahía, a mí hace unos cuantos años atrás me contaban que la primera casa bahiana fue fundada por 4 mujeres africanas. Claro, Yo no sé, supongo yo que tiene que ser cierto, ¿no? Las primeras casas, y acá en el Uruguay, donde hoy es el Uruguay, porque estamos hablando hoy de países, pero en aquel momento no habían países, claro, hubo una princesa africana. Eso pasó o sea, llegó a mis oídos por transmisión oral. Una princesa africana que, según lo que dicen, a la altura de lo que hoy es San José, sí. San José está relativamente, no muy lejos de Montevideo, porque usted que acá Pero estoy, poca distancia. en aquellas épocas eran distancias, ¿no? De tiempo mayores, ¿no? Para Claro, llegar. claro. Y esa princesa africana, y se hablaba de una princesa, era hija de la Mayo Ya, que fue una de las casas de candombe que existió. Si vos me pedís ahora que lo compruebe, no puedo hacerlo, porque a mí eso me lo contaron hace muchos años por transmisión oral. Claro, Acá, como todo, fíjate que los africanos no sabían leer ni escribir, por lo tanto, y además claro. tiene otro valor también la palabra, La ¿no? oralidad es otra, Claro, es claro. otro, claro. Y Y una te cosa, van a decir, decís cualquier cosa y dicen, bibliografía. No, mi amor, bibliografía no. Hay cosas que con la bibliografía no se arreglan. seguro, Porque hay cosas que en los libros no estuvieron, no están ni van a estar. claro. Xavi, y ahora entrando a ese lado, a este tema que es, eh, en la parte, digamos, de histórica así religiosa, ¿no? Que de alguna forma el candombe comienza, ¿no? En el inicio era un acto religioso, ¿no? Pero, ¿Sí? Claro. eh, El método colonial era eso. Ir en batuque en un candombe era lo mismo. claro, Vamos al candombe, vamos al el batuque, era lo batuque. mismo. Hoy vas a un batuque, vas a a un encuentro religioso. Vas a un candombe, vas a los tambores. Ahora, Chávez, vos, una cosa así, digamos, desde los primeros tiempos de las salas de nación, ¿no? Donde estos cultos existían, el culto sorillá, cultos ancestros, Sí, todo. cada nación tenía una característica, ¿no? Espiritual, religiosa, una práctica específica. Hasta el candombe que conocemos hoy, con el candombe que comienza a participar, digamos, esa religiosidad nunca se perdió, digamos, porque esa espiritualidad está en ti, está Yo creo que nunca se va a perder. Yo creo que, ¿y sabes por qué? Porque mientras que haya una persona que cuente sobre el amor al candombe, que no es una moda, que no es una cosa que me compré ahora y que, yo qué sé, un vestidito nuevo, que no se trata de nada de eso. Cuando la gente habla del dolor, habla del amor, porque si no amas, no te duele. Eso, por lo menos para mí es así. El candombe es una gran eh, fuerza espiritual para mí. Yo hablo por mí, no me pregunte, no me pida definiciones del libro porque no te las voy a decir. no, no, Porque... no, no, no hay cómo, y no hay cómo definir eso también. Y una de las cosas también, porque a lo que voy específicamente, haciendo una comparación a mí por vivir acá en Brasil, muchas así de las culturas, hasta que culturas que llamamos populares, están ligadas a un acto religioso, en su mayoría, hasta Lo mismo, religioso está ligado a lo espiritual, obviamente. que, Lo espiritual es mucho más amplio, ¿no? obvio, Pero obvio. Pero, por ejemplo, hasta el mismo samba que acá conocemos, bueno, que está en todos lados. Yo tuve esta suerte de este año, por primera vez, participar de una batería de samba y en Mangueira todavía, que es una de las máximas. Y vos entrás a la cuadra de Mangueira y de cara das con San Sebastián, o Yossi, patrono o ya sí Oiá, que para nosotros es Odé, o de para el batuque es para Odé. Batú.
Yansá es la madre de Mangueira, el toque de calla de Mangueira es de Yansá. Entonces, si bien uno va al samba, pero hay todo un trasfondo religioso y también estructurado dentro de la religión. Hoy en día, digamos así, para ustedes, eso quizá no el candombe está como, está, digamos, no decir por detrás, pero existe, pero no tiene esa presencia, digamos, que se ve para todo el resto de la sociedad, ¿no? Que llega al candombe. Pero eso, de alguna forma, está. Hoy en día, la pregunta, me estoy viajando, pero se mantiene todavía estas religiones de matriz africana en Uruguay, están vivas, Sí, claro. están activas. ¿Cómo es esa relación Están hoy en ocultas, están bastante ocultas, y más que ocultas, están invisibilizadas. Y además me animo a decir otra cosa que posiblemente le diga cachetazo por todos lados, pero lo voy a decir igual. Es que también en esto ha tenido mucho que ver los custodios de la religión. Y me refiero con muchísimo respeto a los custodios blancos que han tenido nuestras religiones africanas. Con mucho respeto, lo digo, y con mucho amor de muchos y con mucha ignorancia de otros. Porque una cosa es el amor y otra cosa es la ignorancia. Son dos cosas completamente diferentes. Yo no soy quién ni debo, no tengo por qué juzgar a nadie, pero muchas veces en ese convivir con diferentes símbolos, en este caso africanos, hasta hacen, te digo, 20 años atrás, vos ibas a un templo y buscabas una Mayoshun y te daban una imagen de una Santa María, de una mujer rubia, ¿todo me entendés? Claro, Ahí la identidad no entra a jugar. Y ahí, ay, mi rica Mayoshun, llénanos de oro. No, no, perdóname. No, mi rica Mayoshun, no me llenes de oro nada. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que los atributos o arquetipos de cada orilla tienen que ver con su energía, pero claro, no es para que me llene de oro a mí. Yo claro, en ese sentido, capaz que puedo resultar grosera es posible, pero el atributo de cada orilla es una energía, cada uno tiene su energía diferente de acuerdo a dónde pertenece. Pero se daba, por ejemplo, vos veías mucha gente, tuve el gusto de conocer y de aprender de mucha gente de acá, que por ejemplo, una comparsa en el año 1979 que se llamó Raíces, que fue la primera vez que yo vi orillas en la calle. claro. Que, Una vez me comentaste eso, sí, y yo quedé helada, porque, sí, claro, imagínate, una cosa es el candombe y otra cosa es la religión. Yo ni ahí con claro, el candombe, ni con el batuque, ni con nada, y ni con la iglesia tampoco. Pero uno siempre tiene una tendencia a lo católico porque nosotros creíamos que la única religión que existía era esa, no sabíamos claro, que existieran otras cosas. Y por eso te digo, cuando veo los orillas, dije, ¿esto qué es? sí, Cadenas, esclavitud, gente vestida con trajes, con la cara tapada. Yo decía, ¿esto qué es? claro, Entonces, claro, eso también juega con el misterio, juega con que todo lo que no se conoce es malo y juega con cosas que uno como ignorante no sabe darle su real sentido. Y después cuando aprendí lo que era el sincretismo en esas mismas épocas, claro. que existía el sincretismo y que unos orillás o unos santos ¿cómo te podría decir? Mm, disfrazados de Se disfrazaba católicos. de claro, Eran los santos africanos que, no, tengo que ir a los míos. claro, Porque en definitiva, yo por ejemplo, cuando me hago de religión, no me hice de religión porque me curaron de una enfermedad mortal ni claro, nada. o te compraste una casa. Claro, no, tampoco eso me... Pero, Chávez, disculpa que te cortito, viste, la transmisión es de 1 hora, de repente quizás se corta, ya no sé, no sé. de repente se corta y yo me conecto de vuelta y hacemos encerramos ahí, ¿está? Sé que tu tiempo es corto, para Sí, dar sí, un fin, sí. ¿está? Continuamos hablando. Hay que hacer como 5 live contigo, mucho para Por hablar. favor. Eh, entonces, eh,
Bueno, no, era uno de los temas que también me interesaba mucho hablar contigo, porque sé que sos una persona de fe, y yo acá en Brasil, digamos, siempre cuando comencé, digamos, a estar aquí y también acordándome de cosas así en Uruguay y preguntándome cosas también, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué en Uruguay no? ¿Por qué el candombe sí, no? Una de las, también creo que el hecho de que el Estado uruguayo sea laico, de alguna forma no mantuvo tantos registros, ¿no? Sí, laico no hay tantos registros, o, sea, por ejemplo acá, a las culturas sí, digamos, como de Minas Gerais, el candombe, y muchas culturas que están en esa región, se sale el día tal para tocar para el santo y salen todas las naciones para la iglesia, tocan en la iglesia, tienen todo ese contexto, tipo el maracatú también en Pernambuco, la noche de los tambores silenciosos, son todas las naciones, porque el maracatú es el candomblé en la calle. ¡Fa! ¡Qué belleza! Entonces salen todas las naciones con sus países y, y cada nación representa un orillá. León Corobado es la nación de Yangó. Entonces cada vez que muere ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, dijo que se Bueno, está. volví, estoy ahí, Ah, volví. bien, bien. León Corobado. León Corobado es la nación de Yangó, que es una de las naciones más antiguas de Maracatú, que ya creo que tiene 240 años. Uf, Entonces, pero de alguna forma, bueno, volviendo en el candombe, digamos, hay inmerso todo ese contenido, toda esa espiritualidad está, solo en toda digamos, cada comparsa, digamos, que llamamos de las tradicionales, eso nunca se cortó, digamos, esa espiritualidad, esa fuerza espiritual, eso está inmerso y mantiene hasta el día de hoy. El tema es cómo, para el resto de la sociedad, que llega al candombe, cómo, digamos, explicar eso, ¿entendés? Esa espiritualidad, porque no hay algo presente, digamos, que diga, no, hoy tocamos para el santo tal, ¿entendés? Entonces las personas muchas veces decimos, bueno, tal, candombe es espiritual. está. Ahí volví. Me fui por las ramas, me fui. No, no importa, pero sigamos. ¿Cómo explicamos a una persona, o una persona que llega al candombe ahora, que va a salir en la llamada y decimos, bueno, el candombe es espiritual, pero eh, Es que está muy difícil explicar eso. ¿Sabes por qué? Porque el candombe en este momento está sufriendo una mutación y que tiene que ver con en la época en la cual vivimos, que el candombe también cayó dentro de la tecnocracia. Entonces, para hablar de candombe tenés que hablar de carnaval, cosa que me niego rotundamente, porque el candombe no nace en el carnaval. claro que no. El candombe nace en las casas de nación, en las salas de nación, nace candombe. Entonces, más allá de decir, no, pues yo terminé la época colonial, sí, sí, no me importa. El candombe nace en la sala de nación, tuvo todo un proceso, tiene su mayor visibilidad y la ha tenido durante todo el siglo pasado y todo hasta lo que va este siglo, y está bien que haya sido así también, en el carnaval, pero lo que pasa es que está sujeto a otras reglas que no son las de la espiritualidad. Si es que la espiritualidad tiene reglas, sí, yo creo que algunas tiene. Seguro. Y Sí, habla del amor entre las personas, habla de seguro, la entrega, de habla, hacer el bien, de ayudar, claro, ayuda. Eh. claro, pero cuando vos vas a hacer candombe, y acá está absolutamente naturalizado, y eso está instalado y no, yo no lo voy a sacar, ni lo sueño, con la competencia. Acá también hay formas también de competir, hay gente que puede competir sin ser rival, y hay gente Claro, que está abocada a la rivalidad. claro. Entonces, ¿de qué candombe estamos hablando? Y vuelvo a la tecnocracia.
el técnico de esto, del otro, del otro, para llegar a tal cosa y tener tal puntaje y ganarle a fulano. Ganarle al que está mejor, sobre esas bases que no son africanas ni mucho menos, porque la gente dice, cuando inclusive, por contarte algo, a veces hablando con mis propios hijos o amigos de mis hijos, sobre todo Katanga dice, ay, sí, 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 ¿qué van a hablar